Hola, ¿qué tal? Qué bueno volverle a saludar Cuadrando la Caja, una propuesta televisiva para debatir, cuestionar y llegar a consensos desde el socialismo cubano. Yo soy Marceline Pérez y le quiero dar la bienvenida a este que promete ser un cuadre diferente. Si alguien se ganó el respeto y admiración de los trabajadores, si alguien logró emprender dentro de una empresa estatal socialista cubana de manera eficiente en los últimos años, en un sector imprescindible para el ámbito nacional, ese es Jorge Pérez, el empresario que por 15 años dirigió la empresa metalmecánica Varona, fundada por el comandante Fidel Castro en 1978, dedicada a la transformación de metales, la fabricación de equipos y la prestación de servicios técnicos en actividades industriales. En 2019, Jorge fue invitado al programa televisivo Mesa Redonda. En esa emisión, varios trabajadores de la empresa dejaron sus impresiones sobre cuánto había cambiado en la entidad desde su llegada. Yo no veo la empresa sin Jorge al frente, porque veo 25 años trabajando aquí y en el 2007, cuando él entró, era una empresa completamente destruida. Teníamos 2 miembros en el consejo de dirección, la secretaria del comité del partido y el director económico, no había más nada. La empresa llena de chatarra, de los refrigeradores que estaban recogiendo con el cambio de la revolución energética, no había una cartera de negocio, no había nada. Y él entró con una visión hacia el futuro muy grande. Fuimos aprendiendo su mecánica de trabajo y realmente fue avanzando en la empresa, buscando trabajo, organizándole la mejora de vida a los trabajadores, los medios de protección que no teníamos ninguno. Se fue mejorando poco a poco la empresa, cambiando un poco la imagen. Él es capaz de sacar lo mejor que tiene cada cual, de lograr que la gente produzca, que la gente haga de lo mejor de sí. Él tiene un principio que nos ha transmitido a todos nosotros como compañeros de él, que es la palabra empeñada. O sea, si usted se compromete a que va a realizar un trabajo, usted debe terminarlo en el tiempo en que se comprometió, porque ahí va el prestigio de la empresa. Y de verdad creo que él hace la utopía que nosotros consideramos en realidad. 2 años después, un equipo de Cuba Debate quiso conocer sus impresiones sobre el empresariado cubano en un contexto de cambios en el sector. Allí nos recibió Agudo con su experiencia. El diapasón se abre totalmente y se abre en función de lo que se va necesitando, de lo que va necesitando el país. Y ya no es tan estrecho como tiene que estar aprobado por distintas instancias, no tiene que aprobarlo como empresa. Y como empresa ser capaz de salir adelante. Los empresarios tienen que romper el miedo, ¿está bien? Y romper el miedo no quiere decir que hagamos cosas mal hechas. Romper el miedo quiere decir que puedas hacer algo, que te puedes equivocar y que tienes que ser capaz de rectificarlo tú mismo, con tu propio esfuerzo. El pasado 22 de agosto falleció Jorge Pérez, un hombre dedicado a la empresa estatal socialista, a la búsqueda de alternativas para sustituir importaciones en varios sectores de la economía nacional. Un ejemplo, sin dudas, a seguir por todos los que desean prosperar y crear en este ámbito para Cuba. Hemos querido comenzar nuestro programa con este pequeño homenaje y recordación de un compañero valioso que se dedicó al desarrollo y la transformación de la empresa estatal socialista y que en los últimos años de su vida estuvo enfrascado en impulsar la empresa metalmecánico Varona con impresionantes resultados. Porque hoy estaremos conversando a propósito de este tema sobre la empresa estatal socialista en Cuba. ¿Por qué es y debe seguir siendo socialista la empresa estatal? ¿Cuáles son esos obstáculos que todavía frenan su desarrollo? ¿Cómo podremos lograr sostener en el tiempo productividad y eficiencia? ¿Cómo dinamizarla? Estas y otras interrogantes serán respondidas hoy en nuestro espacio. Si a usted le cuadra el tema, acompáñenos. Cuba registra el mayor número de entidades económicas en 12 años. Al cierre de junio pasado, la cantidad de actores económicos cubanos ascendió a 12.486, número que supera al mayor de la serie histórica 11.857 entidades en el año 2010, de acuerdo a un informe de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información. El número significativo de las entidades se observa a partir del año 2021, propiciado fundamentalmente por la aparición de las MIPYMES, unas 270 desde el primer año de aprobación. Entre tanto, en 2021 se añadieron 72 empresas estatales y al cierre de 2022 otras 74.
Agosto se ha convertido en el mes con electricidad más cara en España desde que hay registros, con una media de 307,8 euros el megavatio a la hora, lo que supone un incremento de 19,3% con respecto a julio, cuando llegó a 258,1 euros. Cifras del Banco Central de Venezuela muestran que la economía del país suramericano ha tenido un crecimiento sostenido de 2 dígitos en el último año. Los datos fueron presentados este martes por el presidente del ente emisor, Calixto Ortega, durante una reunión del Consejo Nacional de Economía Productiva encabezado por Nicolás Maduro. Ortega precisó que la actividad económica del país creció 14,65%. Rusia y Cuba desde este 1 de octubre volverán a estar conectados por rutas aéreas directas que llegarán a los pueblos de Varadero y Cayo Coco, informó este miércoles el operador turístico Pegas Turkish. La entidad detalló, mediante un comunicado difundido por la agencia de tour operadores de Rusia, que el programa de vuelos paquetes turísticos se organizan a través con la aerolínea Norwing Airlines. Noticias más relevantes con las cuales queremos contextualizar nuestro debate de hoy. Y para eso estoy acompañada por alguien que fue fundador de nuestro programa. Me refiero al doctor en ciencias Agustín Laje. Bienvenido. Gracias, May. Y también alguien que será la primera vez en nuestro programa, pero estoy segura que nos volverá a acompañar en el futuro cercano. Me refiero al máster en ciencias, Osiel Marichal, quien es empresario directivo del grupo empresarial de las FARC. Bienvenido. Gracias. Y con nosotros, bueno, Ariadne Plasencia, ingeniera y empresaria que ya es familia en nuestro programa. Bienvenida. Gracias, otra vez. A los tres, gracias por aceptar la invitación. ¿Están listos para el debate? Hace tiempo. Hace tiempo. Bueno, y ya lo veíamos en las noticias. La primera de ellas me permite comenzar sobre la pregunta que les quiero hacer ahora. Hay una información reciente donde se dio a conocer que existe hoy en Cuba un mayor número de empresas no estatales que de empresas estatales. Pero esto lo voy a relacionar con el artículo 27 de nuestra Constitución, donde se dice que el sujeto es la empresa estatal socialista, el sujeto principal de nuestra economía nacional. ¿Cómo ustedes ven que se puede establecer esta relación? ¿Hay contradicción aquí? ¿O sigue siendo la empresa estatal socialista el sujeto en la práctica principal de nuestra economía? Bueno, mira, yo pienso que lo sigue siendo y lo tiene que seguir siendo. Eso. Después hablaremos de los números, pero a manera de motivar el debate, déjame explicarte que tomando nota y buscando datos para esta discusión, encontré una cosa que escribió José Martí en 1882. Y Martí decía, a un plan obedecen nuestros enemigos. Enconarnos, dispersarnos, dividirnos, ahogarnos. Por eso obedecemos nosotros a otro plan. Enseñarnos en toda nuestra altura, apretarnos, juntarnos, vencer por fin, hacer por fin a nuestra patria libre. Plan contra plan. Eso es lo que escribió Martí en 1882. Yo creo que es importante que, ¿por qué me llamó la atención esta frase en este contexto? El tema de la empresa estatal socialista es uno de las líneas de mensaje de ataque de los adversarios, los enemigos de la Revolución Cubana en la guerra mediática que estamos enfrentando. Porque yo no creo que después de tanto tiempo de debate todavía le quede a alguien en Cuba la duda de que hay o no hay una guerra organizada de ideas en contra de la revolución. Nosotros estamos enfrentando esa guerra. Por supuesto, no estoy diciendo, y lo digo clarito porque después vienen las interpretaciones y los mensajes que mandan uno a otro. Yo no estoy diciendo de que todo el que hace una crítica en los medios de comunicación a la gestión de determinadas empresas, a la gestión del gobierno, a la manera en que se está conduciendo la estrategia económica. Yo no estoy diciendo que todo el que hace una crítica sea un enemigo, ¿no? Ahí hay, en esas discusiones de ideas, ¿no?, revolucionarios con ideas, con propuestas, con insatisfacciones, ¿no? Pero tampoco podemos pensar que todo lo que se dice ahí es espontáneo. Es decir, ahí hay un plan. Ahí hay un plan y nosotros tenemos que hacer, como decía Martí, plan contra plan. ¿Hay una intención de atacar la empresa estatal socialista? Y hay una intención y una programación de ideas. Esto es una batalla de ideas, ¿no? Fíjate, nosotros uno de los riesgos fundamentales que tenemos los revolucionarios cubanos en este momento es la ingenuidad, ¿no? Si con la ingenuidad nos suicidamos. Es decir, tenemos que entender, ¿no?, que hay una línea de mensaje organizada. Y si en esa línea de mensaje organizada uno de los blancos es la empresa estatal socialista, compañero, preguntémonos por qué. Es decir, eso es por algo.
Es decir, ¿por qué razón es la empresa estatal socialista? El blanco fundamental. Y es precisamente por el papel que tiene la empresa estatal socialista en la batalla económica, ¿no? En la producción de bienes y servicios. En emisiones anteriores de este mensaje hemos discutido mucho el tema financiero, el cambio de moneda, las nuevas medidas, pero bueno, el propio ministro Alejandro, cuando los explicaba, decía, este problema no se puede ver aisladamente. O sea, las medidas financieras son unas medidas en el contexto de un grupo de medidas, ¿no? Y ahí, bueno, lamentablemente hay compañeros que se siguen enfocando nada más que en el tema financiero. Y ahí nosotros tenemos que, digamos, el símil que a mí me gusta hacer para entender este tema, es como si fuera un automóvil o un vehículo, un motor. Es decir, las finanzas son el lubricante de la economía. O sea, lo que hace es moverse. Pero el combustible del motor es la producción de bienes y servicios. Es decir, una máquina sin lubricante, por supuesto que se quema, pero sin motor no camina. Entonces, el motor de la economía es la producción de bienes y servicios. Y en el caso de Cuba, es la producción de bienes y servicios que sean capaces de producir ingresos en divisa. Porque ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos y porque además, en los últimos años, la economía mundial ha cambiado. Si cuando aquí empezábamos a discutir de estos temas, en versiones anteriores de los congresos del partido, en los años 80, bueno, en los años 80 el porcentaje del Producto Interno Bruto mundial que se hacía en el comercio exterior era apenas 10%, hoy es 40%. Esa es la globalización. Entonces, en ese contexto, que la empresa sea capaz de insertarse, ¿no?, en la generación de flujo financiero en divisa, es fundamental para después poderlo cambiar, convertir, circular y todo eso, ¿no? Pero esa riqueza surge, la creación de riqueza es la producción de bienes y servicios. Y eso nos conecta directamente con el tema de la empresa estatal socialista. Esta batalla en contra del sector público, en primer lugar, no es solamente en Cuba. Nosotros los cubanos tendemos a cubanizar todo, de que esto es en Cuba. Eso es una batalla mundial. De hecho, por ahí había una lámina, que es una lámina extraída de un libro de economía, que dibuja cómo pintan al sector no estatal como un sector dinámico, juvenil, emprendedor, y al sector estatal como un sector de gente con cara seria. Ese es un mensaje, ese es el mensaje que nos quieren vender, pero no es la verdad. Hay una caricatura sobre eso que algunos gurúes intentan implantar, donde se presenta justamente a la empresa no estatal como la eficiente, ajá, y la empresa estatal como lo opuesto, ineficiente, burocrática, lenta. Y los números no respaldan eso. Y yo quiero, digamos, insistir de que estos temas no se pueden discutir con anécdotas, de que aquí hay una empresa que repara zapatos y que es eficaz. No, entonces esto hay que discutirlo con cifras, hay que discutirlo con la seriedad, ¿no?, de los análisis científicos. Miren, en América Latina, las pequeñas y medianas empresas no estatales, ¿no?, o sea, que son privadas todas o casi todas, bueno, son el 67% del empleo, pero son el 25% del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que quiere decir eso? ¿No? Que el nivel de productividad de esa empresa no es un nivel de productividad alto, es decir, es un nivel de productividad medio o bajo. Es decir, nosotros no podemos hacer de eso el centro de la economía. Eso tenemos que hacerlo, porque tiene que haber empleo, servicios, pero el centro de la economía está en la empresa estatal socialista. Ahí puede parecer un tema que yo creo que el profe Agustín ilustró, y es que lo que es socialista es la propiedad sobre los medios de producción y la distribución de la riqueza. Entonces, hay una ilusión que consiste en asociar la eficiencia a la propiedad. Y la eficiencia es el resultado de la gestión. Lo que tenemos es que lograr que la gestión de la empresa estatal socialista conduzca a la eficiencia que redunde en mayor producción de bienes y servicios que luego permitan la distribución equitativa y basada en la justicia social. O sea, es la concatenación de cuestiones. Y eso se puede hacer con diferentes formas de gestión. Exactamente, no necesitamos confundir propiedad social con gestión vertical, rígida. No. El socialismo no está ahí. El socialismo está en la propiedad de la distribución. La empresa es socialista, ¿no?, porque es propiedad de todo el mundo y porque la distribución de las ganancias es para todo el mundo. Entonces, bueno, ahí es donde está el socialismo. Ahora, eso se puede hacer con diferentes formas de gestión que
que la vayamos adecuando al nivel de desarrollo de la fuerza productiva. Yo pienso que vamos a hablar de ese tema aquí durante el programa, y lo interesante para los compañeros que están oyendo es que esto que dijo Ariadne, de que os recordaba que la Constitución establece que la empresa estatal socialista es la forma principal de la economía. Vamos a ver si nosotros logramos en el programa que se entienda por qué. Es decir, cuáles son las razones por las que se dio. Eso lo vamos a ver un poquitico más para adelante. Pero lo interesante ahora es que ese problema se vea desde la perspectiva de los diferentes compañeros que están aquí, porque aquí sentados hay 3 tipos de empresas. O sea, que está el tipo de empresa estatal que, digamos, es reflejada, o es el tipo de empresa del grupo que la compañera Ariadne dirige, ¿no? Que es el grupo empresarial de la informática y las comunicaciones, lo dije bien esta vez, sí. ¿no? Pero ahí hay un grupo de empresas, allá adentro, ¿cuántas son? Son 14. 14 empresas, ¿no? Pero aquí están las empresas del sistema empresarial de la FARC, ¿no? Que de donde viene el compañero Ciel, que es otra experiencia diferente, y ahí están las empresas de Biocuba Pharma, que es donde yo provengo, que es otra experiencia diferente, ¿no? Para ilustrar la idea de que son diferentes perspectivas, pero desde la propiedad socialista y desde la distribución socialista. Entonces vamos a ver, tú verás que a lo largo de lo que los compañeros van a decir, van a ir saliendo los elementos, eso que tú decías. Deje ver si puedo recuperar mi papel de moderadora, Agustín, de moderadora. No te voy a dejar sin trabajo. No, gracias. Porque yo sí no puedo hacer lo que usted hace. O sea, usted sí puede hacer de moderador, pero yo no, de doctor en ciencias de su campo. Osiel, brevemente, antes de continuar en el siguiente bloque, ¿qué nos puede aportar sobre esta línea que se ha venido conversando? Yo creo que hay un elemento fundamental. Cuando hablamos de la empresa estatal socialista y por qué es socialista, o sea, y por qué la atacan. El problema es que la empresa estatal socialista es el sostén del desarrollo social, es el sostén de los programas sociales. O sea, si vemos, yo creo que, como decía Agustín, ahí está la ley del presupuesto. O sea, ¿cuáles son los ingresos de los que dispone el país para sostener las conquistas de la revolución? Si vamos ahí al presupuesto aprobado de este año, 155.000 millones de pesos solamente para educación, salud y seguridad social. Eso son conquistas, eso tenemos que defenderlo. Sin embargo, los ingresos que recibe el presupuesto por la vía tributaria, por la vía de los impuestos, es inferior a ese número. Y nada más estamos hablando de una parte, del 70% del presupuesto. Entonces, la empresa estatal, como es propiedad de todo el pueblo, además de pagar sus tributos, sus impuestos, como todos los actores económicos, o sea, otorga, entrega una parte de las utilidades. Esa parte de las utilidades, una se queda en la empresa para el desarrollo de la empresa, pero la otra parte, la que aporta como rendimiento de la inversión estatal, es una fuente para cubrir los gastos del desarrollo social, de los programas sociales, de las conquistas de la revolución. Y eso es parte de la responsabilidad social de la empresa. O sea, la empresa estatal socialista, en primer lugar, tiene que ser eficaz, tiene que ser capaz de cumplir con las producciones y servicios para las que fue creada, en sus cantidades, en sus calidades. Pero además tiene que ser eficiente. Si no es eficiente, si no genera utilidades, no aporta el presupuesto. Entonces, ahí entra a veces la contradicción que tanto preocupa, que tanto se señala cuando se habla de una empresa con pérdida o una empresa que recibe subsidios. Si partimos de que la naturaleza y el objetivo de la empresa estatal es aportar al presupuesto del Estado, y una empresa lo que hace es demandar recursos presupuestarios, claro que tiene que ser una preocupación y claro que tiene que ser un objetivo de eliminar, de mejorar la eficiencia y erradicar las empresas que no contribuyan con el presupuesto del Estado. Y a propósito de lo que ustedes han dicho aquí, también surge en estos ataques que se le hacen a la empresa estatal socialista y que también forma parte de algunas matrices de opinión que sobre todo desde las redes virtuales se tratan de imponer, está el tema de la privatización. Yo les propongo que hagamos una pequeñita pausa para presentar el siguiente material basado en hechos dolorosamente históricos. Chubais estaba convencido de que la única manera de romper con el viejo sistema era privatizar cuanto más y cuanto antes mejor. Cada ruso poseería una parte virtual del tesoro que el Estado había acumulado durante la época soviética. Con este bono de un valor nominal de 10.000 rublos, todo ciudadano podría acceder a la propiedad.
Introdujimos los bonos en julio. El 12 de agosto, muy oportunamente, lo hicimos ratificar por el Soviet Supremo durante las vacaciones. Fueron emitidos el 28 de agosto y el 3 de septiembre el Soviet Supremo tenía previsto votar una resolución prohibiendo la privatización. El 1 de septiembre se distribuyeron los primeros bonos. Nos adelantamos al Soviet Supremo en 2 días. De repente, ningún miembro del Parlamento con un mínimo de sentido común podía oponerse a algo que ya estaba en manos del pueblo. Les expusimos un hecho consumado. Los bienes del Estado se distribuyeron en forma de 148 millones de bonos. Los rusos acudieron en masa a reclamarlos. Y después, primero se pusieron a comprar los bonos los unos a los otros, para venderlos unos meses más tarde. Mi bono se lo di a mi padre. Lo invirtió en níquel. Compró 10 acciones de níquel. ¿Y qué pasó? Creo que ganó unos $10. Yo vendí mi bono en la calle a los que llevaban pancartas en las que ponía "compro bonos". La gente empapeló sus servicios con los bonos. La gente no entendía muy bien lo que tenía que hacer con los bonos. Entonces se pusieron en funcionamiento unos fondos que se encargaban de reunirlos y que prometían sacar el máximo rendimiento posible. El problema era que los bonos solo podían invertirse en sociedades que no producían gran cosa, o por lo menos que daban muy pocos beneficios. Enseguida los bonos empezaron a perder su valor. ¿Qué hizo con su bono? Lo invertí en una agencia inmobiliaria que está en Moscú, pero no me dio nada. Ni un solo dividendo. No me sirvió para nada. Se reunieron más de 40 millones de bonos y casi todas las sociedades de inversión quebraron. Algunas realmente estaban en situación de quiebra, pero otras no. Fuera como fuese, este hecho no mejoró la situación de la gente que había invertido. Y ahora hay 40 millones de personas que me odian abiertamente, a Chubais, y tienen razones de peso para hacerlo. Bueno, y con un poco de historia que presentamos de un material que es mucho más extenso para recordar aquella decisión de convertir a los trabajadores soviéticos en accionistas de las empresas en la URSS, que al final se logró privatizar todo el sistema empresarial de este país en manos de los llamados oligarcas. Y por supuesto que en Cuba nos oponemos a esto, y yo me atrevo a decir que existe consenso sobre no querer privatizar la propiedad del pueblo. ¿Creen ustedes que actuamos bien en defender esto que es parte de la soberanía de nuestro sistema socialista? ¿O están ustedes a favor de privatizar algunas propiedades con respecto a otras? O como algunas voces se alzan, sobre todo desde la comodidad de las redes virtuales, en defender que en Cuba la solución va por el camino de la privatización. ¿Cómo lo ven ustedes? Ahorita Ariadne planteaba algo que yo quiero reforzar. O sea, se hace una asociación incorrecta de que la eficiencia, o sea, de la eficiencia con la propiedad. Y eso es incorrecto. Yo creo que eso hay que dejarlo, hay que repetirlo. El tipo de propiedad no determina la eficiencia. Hay empresas estatales eficientes, y las tenemos en Cuba, y hay empresas privadas ineficientes, y muchas quiebran. O sea, es un elemento. Además, la privatización de la propiedad del pueblo, eso creo que está claro. El compañero Agustín nos comentaba algunos elementos de la experiencia y las consecuencias de todo este proceso que acabamos de ver de la privatización y las transformaciones empresariales en la antigua URSS, que considero que podría ser interesante compartirlo con los televidentes. Vamos a dar los números, sí, porque a los científicos nos gusta hablar con números, sí, con cifras. Y leyendo igualmente todo el tráfico de opiniones en las redes, y hay que privatizar más empresas, ¿no? Yo decía, bueno, para no considerar los que digan eso, que estén en la línea del plan del enemigo, porque no todos están en el plan del enemigo, ¿no? Pero hay muchos que yo me pregunto, ¿será ingenuo? Es decir, no estudian la historia, ¿no? Porque se sabe lo que pasó. Es decir, los soviéticos privatizaron, a partir del año 92, privatizaron 122.000 empresas en 2 años, ¿no?
y llevaron el sector privado como fracción del Producto Interno Bruto, que era 5%, pasó, ¿no?, a 70%. Esto en la década de los 90. Ahora, ¿qué pasó, compañeros? Primero, el 30% del capital para esas empresas privadas tiene un origen delictivo. El capital de la mafia. Pero además, como consecuencia de eso, ¿no?, el Producto Interno Bruto decreció 23%. El salario real bajó 68%. La producción industrial descendió 54%. Y si queremos ver las consecuencias sociales, la esperanza de vida en el hombre se movió de 65.5 años a 57. Fíjense, un problema económico para que tenga impacto, ¿no?, en la expectativa de vida de la gente, tiene que ser tremendo problema económico. Y este fue el problema económico que creó la privatización, ¿no? Además de amplificar las desigualdades, porque también hay que decir las cosas claras como son, ¿eh? La regulación de la economía por el mercado no ha generado equidad social en ningún lugar del planeta. Exacto. Ese experimento está hecho, ¿no? Ese experimento está hecho. Por ahí hay otra grafiquita, ahí la lámina de productividad contra el índice Gini. Es decir, el índice Gini es una medición de desigualdades. Es decir, en una sociedad muy igualitaria es 0, en una sociedad absolutamente no igualitaria o de poder concentrado es 1, y los países se mueven entre 0 y 1, ¿no? Pero cuando uno hace un ploteo de la productividad del trabajo, dinero por trabajador empleado, contra el índice de Gini, ¿no?, uno se da cuenta que eso es prácticamente una correlación perfecta hacia abajo. Es decir, las sociedades más desiguales son menos productivas. Sí, esa es otra falacia que anda por ahí. Bueno, hace falta la desigualdad porque la desigualdad es estímulo al trabajo. Bueno, compañeros, los datos no dicen eso. Los datos dicen lo contrario, ¿no? El fenómeno de generación de desigualdades no solamente es que es moralmente insostenible, sino que además te empuja a la sociedad, ¿no?, hacia una sociedad de menos productividad del trabajo. Entonces, bueno, todos estos datos tenemos que estudiarlo y repetirlo. Fíjate, el pueblo lo intuye, ¿sí?, porque el pueblo tiene mucho olfato, ¿no? A lo mejor no tiene todas las ecuaciones estas que hay que tener para todas estas cosas, pero el pueblo tiene mucho olfato. Y el pueblo sabe, ¿no?, que si nosotros renunciamos a la función central de la empresa estatal socialista, estaríamos renunciando a la justicia social y muy probablemente a la soberanía del país. Eso la gente lo sabe, ¿no?, sin sacar estas cuentas. Vamos a darle las cuentas para que la gente tenga los elementos. Es decir, que en ese no podemos dejar que nos empujen a ese desastre, ¿no?, por muchos problemas que tengamos en la empresa de una provincia, de una OSDE, de un sector de la economía. Problemas tenemos, es decir, si vamos a hacer la lista de los problemas que tenemos, hace falta un programa más grande, como tú comprenderás. Pero, porque problemas tenemos muchos y además lo sabemos, ¿no? Pero esos problemas, es decir, no puede ser que tú tengas en tu casa, ¿no?, un problema con la pintura, otro con las puertas, otro con la electricidad, otro con la cisterna del agua, ¿no? Todos esos problemas tú los tienes en tu casa y viene alguien a recomendarte que lo que tú tienes que hacer es derrumbar tu casa. Es más o menos lo que nos están haciendo. La casa tiene problemas, derrúmbala. Ahí, bueno, hay veces que yo le decía comentando a los compañeros, ¿no?, uno se irrita por dos razones con ese tipo de comentarios. Uno se irrita pensando que le están haciendo juego al enemigo, pero también yo me irrito pensando que me están cogiendo huevos, o sea, se expresarán con los huevos, ¿no?, para creerse eso cuando toda la evidencia apunta en el sentido inverso. Con una ilustración desde lo financiero, porque ahorita José habló del presupuesto del Estado. Yo creo que todavía puede ser que tengamos reservas, pero lo que no puede abandonarse nunca desde la propiedad estatal es lo estratégico. O sea, ¿qué es lo que hemos identificado como país estratégico para el desarrollo? Porque eso es lo que nos va a conducir al país que estamos diseñando, sin que necesariamente descartemos la participación en otras cuestiones que también generan riqueza, que también resuelven problemas, que también satisfacen necesidades, pero que no son lo estratégico. O sea, no son lo que le garantiza a Cuba la sobrevivencia bajo el modelo que escogió. Y que de cualquier manera, en coexistencia, todas esas formas aportan al desarrollo, ¿no? Al ¿Y qué me pudieran decir entonces ustedes sobre qué es lo estratégico, precisamente? ¿Cómo podemos saber, definir qué es lo estratégico sobre lo cual la empresa estatal... Lo estratégico es lo que tiene efecto multiplicador. Exacto. Sí, lo estratégico es aquello que si tú tienes éxito, con eso tú puedes hacer 100 cosas más. Es decir, lo que multiplica, lo que por permite eso es la el biotecnología, crecimiento.
Por eso nuestro sector estatal tiene que crecer. Osiel daba el dato por ahí de los ingresos del Estado. Bueno, compañeros, los ingresos del Estado es lo que paga la salud, es lo que paga la educación, es lo que paga la tranquilidad social. Es decir, nosotros tenemos un índice, por ejemplo, de homicidio por 100.000 habitantes, que es la 10ª parte de lo que tienen los países de América Latina. La 10ª parte. Es decir, eso es tranquilidad ciudadana, ¿no? Pero todo eso cuesta dinero. Es decir, todo eso cuesta. ¿Y de dónde sale el dinero ese? Va a salir de los impuestos. Eso no puede salir de los impuestos. De hecho, no sale. No sale. En una economía subdesarrollada, el desarrollo social no sale de los impuestos. O sale en una parte, pero tiene que salir de las ganancias de la empresa propiedad del Estado. Creciendo. Es decir, no nos imaginemos que podemos prescindir de la empresa estatal socialista y seguir teniendo salud gratuita, escuela en todos los municipios, hospital en todas partes, tranquilidad ciudadana, inversión en deporte, en cultura, ¿no? Si renunciamos a la propiedad estatal socialista de una parte sustancial de la economía, estamos renunciando a todo eso. Una cosa viene con la otra y la gente lo tiene que saber, ¿no? Para que no engañen a la gente, como han engañado, bueno, lamentablemente engañaron a la Unión Soviética, ¿no? En toda esta campaña, porque esta campaña contra el sector público no es solo contra Cuba, eso es una campaña ideológica mundial, y es verdad, ellos tenían problemas, un montón de problemas, pero bueno, le dijeron que derrumbaran la casa porque la casa tenía determinados problemas en las ventanas. Agustín, y la derrumbaron. Y con esta importante idea que Agustín nos ha enfatizado, vamos a ver qué nos puede decir sobre esto el gurú desde Jatibonico. Mucho más que una bujía, es nuestra empresa estatal, crucial base material, motor de la economía. Por eso, con energía hay que aplicarle conciencia, los avances de la ciencia, controlar cada recurso para ponerlas en curso de una mayor eficiencia. Y muchas gracias a nuestro gurú desde Jatibonico con estas décimas tan especiales. Y me parece que en este momento del programa es importante recordar las palabras del general de ejército en el 8º Congreso del partido. Y dice así: es ineludible provocar un estremecimiento de las estructuras empresariales desde arriba hacia abajo y viceversa, que destierre definitivamente la inercia, el conformismo, la falta de iniciativas y la cómoda espera por instrucciones de los niveles superiores. Hay que modificar viejos malos hábitos y desarrollar rasgos emprendedores y proactivos en los cuadros de dirección de nuestras empresas. Y esto está en estrecha relación con la insistencia de nuestro presidente Díaz-Canel sobre la responsabilidad social que tiene la empresa estatal socialista, lo cual me hace recordar que entre tantas medidas que se vienen tomando para dinamizar nuestra economía está la creación y el impulso para que nuevas MIPYMES surjan, tanto estatales como no estatales. ¿Qué creen ustedes sobre esto? ¿Es el camino correcto? Bueno, yo creo que es parte del camino. A mí me parece que sobre todo en la frase de Raúl o en las ideas que Raúl transmite, subyace un elemento que se ha estado reiterando relacionado con qué está haciendo el sistema empresarial entonces para lograr todas estas cuestiones que hemos mencionado aquí, ¿no? Quizás a eso le tenemos que dedicar algún otro tiempo. Varios espacios. Agustín mencionaba la diversidad de sectores que incluso aquí está representada, pero yo creo que las MIPYMES, en efecto, vistas como una forma de gestión que dinamizan el funcionamiento de la empresa y por lo tanto tienen que orientarse a la obtención de una riqueza con eficiencia, con eficacia, con impacto en la sociedad. O sea, lo estratégico tampoco es sinónimo de grande y la MIPYME viene a ser una manera de organizar la gestión empresarial que entonces tiene que enfocarse en este resultado. Y yo creo que sí, que evidentemente donde se están dinamizando las decisiones relacionadas con la creación de este tipo de estructuras, se obtienen resultados. Sí, yo comparto el criterio de que es una de las vías, o sea, no es lo único, no es la única alternativa, pero es una vía que tenemos y que todavía no ha dado, o sea, no se ve con una evolución importante,
que parte también un poco de la inexperiencia, de la falta de esa... O sea, de los empresarios de engendrar nuevas empresas. Nosotros venimos de una cultura que las empresas las proponen los organismos, las financian, pasan por un proceso. Y aquí estamos transformando, diciéndole a los empresarios, con tus recursos, si tienes un negocio, engendra un negocio para crecer en la empresa, financialo y benefíciate además de esos resultados, porque esos resultados también benefician a la empresa matriz. Eso cogerá su ritmo, yo creo que eso no hay duda, cogerá su ritmo. Nosotros tenemos muy buenos empresarios, gente que cuando van entendiendo el fenómeno, que es muy reciente, va a funcionar. Pero para mí la idea esencial y la cuestión esencial es, no es crear mi pyme por crear mi pyme, no es coger una empresa estatal hoy que funciona bien y que es grande y picarla en pedacitos, no, esa no es la idea, es dentro de esa empresa, aquella actividad que hoy quizás ella potencialmente puede desarrollarse, pero en la propia estructura la tenemos frenada, la liberamos, la convertimos en una empresa, le damos más independencia, la asesoramos porque la empresa filial sigue teniendo una interrelación con la que la crea, pero tiene que ser para crecer. Yo creo que el elemento ese de que el sistema empresarial estatal, sea grandes, medianas empresas, o sea en el esquema de las MIPYME, o sea en las empresas filiales, o sea, porque se han creado un conjunto de condiciones organizativas y de facultades y de posibilidades, pero tiene que ser para crecer. O sea, nosotros no podemos, eso es otro elemento. Nosotros sí tenemos que borrar de la mentalidad de los empresarios que el objetivo es cumplir el plan. No, el objetivo es crecer y todos los años hay que aportar más, porque es lo que empata con lo que decíamos anteriormente. De ahí salen los recursos para satisfacer necesidades, pero de ahí vienen los financiamientos para el desarrollo social, para la sociedad próspera que queremos construir. ¿Cómo podemos defender el socialismo? Esa es la cosa. ¿Qué obstáculos creen ustedes que todavía persisten en este deseo de hacer de la empresa estatal socialista el objetivo y el sector y el eje principal de nuestra economía? Y yo no me quedaría en la economía, sino de toda nuestra sociedad. Ahí sí tenemos más programas. Pero podríamos mencionar algunos obstáculos que todavía tenemos que vencer. Ariadne, una vez conversábamos sobre la mentalidad, que también a veces de los cuadros, la mentalidad empresarial. O sea, quizás para mencionarlo muy rápido, ha habido un entorno cambiante en relación con la posición del sistema empresarial estatal, que ha estado, por supuesto, orientado en primera instancia a la delimitación de las funciones empresariales de las gubernamentales, luego a una capacidad mejor del aprovechamiento financiero, particularmente del acceso a la divisa, luego hay un marco normativo que ha aportado una flexibilidad mayor, que estuvo orientado sobre todo a la eliminación de las trabas. Esa autonomía la hemos creado también para adentro, o sea, la hemos realmente sostenido con la transformación desde adentro, con la participación colectiva. Hablamos de eso desde el primer programa y por eso creo que es un tema desde el cual faltan otros abordajes, sobre todo de este tipo de posibilidad, de este tipo de resultados. O sea, todas esas cuestiones que se han movido desde afuera, ¿qué impacto realmente han tenido con resultados transformadores desde la propia empresa estatal? Y eso me parece que da mucha tela todavía. Vamos a volver sobre sobre la empresa estatal socialista en próximas emisiones. Y ahora, para ir cerrando, Agustín, el factor tiempo siempre está en nuestra contra. Sobre este tema de las MIPYMES, por ejemplo, no se habla de ahora por primera vez, aunque en los últimos tiempos ha alcanzado un gran impulso, un gran peso. Pero si no me falla mis estudios, desde 1997 se viene mencionando el tema de la creación de MIPYMES. En el quinto Congreso del Partido. En el quinto Congreso del Partido. Quisiera que usted, para cerrar el programa, nos hiciera algún comentario sobre cómo jugar con el tiempo en este proceso. Bueno, el tiempo nunca es neutro. Es decir, nosotros, un error es hacer las cosas mal y otro error es hacer las cosas despacio. Es decir, yo creo que hacer las cosas que hay que hacer, tomarse más tiempo del que hace falta, es otro error tan grave como hacer las cosas mal. El proceso de las MIPYMES, ahora déjame poner un apellido, porque bueno, por ahí andaba la cifra, no sé ni dónde la apunté, hay unas 4.000 y pico de MIPYMES en este momento. Ese proceso hay que hacerlo y estar reordenando cosas que necesitamos reordenar. Sin embargo, al tema de las MIPYMES estatales no le hemos dado la velocidad que requiere. Si nosotros necesitamos MIPYMES, es verdad que necesitamos MIPYMES. Porque, bueno, las MIPYMES estatales son apenas el 2% del último año de todas las tenemos 51 MIPYMES estatales, compañera, contra 4.000 y pico MIPYMES no estatales. Es verdad que de las 4.000 y pico la mitad fueron reordenamientos, pero bueno, 2.000, ¿no? Y tenemos estatales 51.
Entonces, bueno, eso tenemos que cambiarlo. Porque a las MIPYME hay que ponerle un apellido. Nosotros necesitamos MIPYME estatales, nosotros necesitamos MIPYME exportadoras y nosotros necesitamos MIPYME de alta tecnología. Es decir, MIPYME con apellido. ¿No? Muchas otras que sigan existiendo, pero a este tema de las MIPYME exportadoras y de las MIPYME de alta tecnología, que es lo que da valor agregado, ¿no? Bueno, a lo mejor tenemos que dedicarle un programa a eso, ¿no? Y ese tema no lo hemos manejado con la dinámica que hace falta. Es verdad que hay barreras mentales, porque darle atribuciones a las empresas, como bien Ariadne ha dicho, bueno, darle atribuciones es la mitad de la historia, la otra mitad es usar las atribuciones. ¿Qué hacemos con esa autonomía? Tú le puedes dar a una empresa un montón de atribuciones y sencillamente el empresario que está ahí no las utiliza, ¿no? Es como si yo te doy a ti ahora la atribución de salir por esa puerta y tú decides quedarte sentado ahí. Es decir, hay un problema de mentalidad, de actitud, de formación de cuadros. Hay una nueva responsabilidad. ¿Qué hago con esa autonomía que me están dando? No, y que no sabes porque no sabes, sino no porque no quieres, sino porque no sabes. Hay las dos cosas. Exacto, hay las dos cosas, claro. Y hay que no quiere. No, porque también nos quieren vender la imagen del empresario estatal corrupto. Porque no quiere salir de la zona de confort. Pero esta es una responsabilidad no solo del sector empresarial, el sector académico tiene una responsabilidad aquí. Porque las MIPYME de alta tecnología tienen que salir de las universidades, de los centros científicos, ¿no? Y hay que tener la audacia de dar el paso y decir, este grupo científico que está en una universidad, que está en el CISMA, que está en el Ministerio de Salud Pública, que está en el Ministerio de Agricultura, pero un grupo de académicos, eso lo voy a convertir en una empresa, ¿no? Y la empresa tiene que empezar a hacer un ciclo económico, un ciclo financiero. Por supuesto, eso requiere una audacia a los que lo hagan, porque, bueno, la vida académica también tiene su confort, que yo lo he vivido en mis tiempos de académico, ¿no? Y cuando te dicen, bueno, ahora tiene que hacer una empresa, empiezan a cambiar los colores de juego. Toda Biocuba Pharma pasó por ahí, porque Biocuba Pharma salió del sector presupuestado y fue generando las empresas. Que podría ser un ejemplo de empresa estatal socialista exitosa, eficiente. No, inclusive de pequeña empresa estatal socialista. Yo tenía por aquí el dato que cuando se inauguró el centro de inmunoensayo, ¿no? Se inauguró con 25 trabajadores. Y cuando se inauguró el Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología, se inauguró con 50 trabajadores. Es decir, hoy hubiera sido MIPYME. Esas dos hubieran sido MIPYME, ¿no? Y hoy el sistema de alta tecnología y exportadora. Alta tecnología y exportadora. Y socialista. Por supuesto. Y hoy el sistema de Biocuba Pharma son 32 empresas y 20.000 trabajadores. Y exportación, subrayen este número con un lápiz amarillo de esto, exportación a 73 países. Es decir, en los últimos años, en algunos años uno, en otros, pero Biocuba Pharma ha colocado sus productos en 73 países. Y eso se hizo a partir de pequeñas empresas. Entonces, bueno, yo creo que ese tema no es solamente dar atribuciones para crear empresas, es inducir el tipo de empresa que nosotros necesitamos. Bueno, y con esta idea de Agustín ya no nos queda tiempo para más. Voy a aprovechar para cerrar el programa de hoy, pero estaremos volviendo sobre él en próxima emisión. Este tema, la empresa estatal socialista. A mis invitados, gracias por haber participado, por sus comentarios, sus experiencias, sus conocimientos. Sobre este tema, ¿qué piensa usted? Déjenos saber, porque ya le digo, próximamente volveremos sobre él. Recuerde que nuestra cotidianidad, nuestra realidad, para que pueda cuadrarse, no basta con interpretarla, describirla, sino que juntos tenemos que transformarla. Yo cuento con usted para hacerlo desde el socialismo cubano. Nos vemos pronto. Cubanos y el Timbirichi, levanta tu economía. No te olvides que un buen día naciste sin Timbirichi. Sin Timbirichi. No olvides al barrendero, al maestro ni al doctor. Por un poco de dinero, unas botas de charol y un Timbirichi. Timbirichi. Ay, nada más. Timbirichi. Timbirichi.